Buenas noches, amigos de Canal B. Hoy iniciamos el programa Orden Interno y Seguridad con temas, como siempre, de relevante importancia. Tenemos a nivel nacional un clima de inseguridad ciudadana y tenemos temas como la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas y también, por qué no decir, el terrorismo. Vamos a analizar cuáles son las causas, cómo se organizan y cuál es su influencia en la política nacional. El objetivo de este programa es que nuestros espectadores conozcan cuáles son las estrategias que se vienen utilizando para combatir las diferentes conductas delictivas que afectan la seguridad ciudadana. Comentarles con especialistas, estudiosos de estos fenómenos, la razón por qué se suceden estos incidentes, especialmente en lo que es la minería. Para dar inicio al programa, le damos la bienvenida a Pedro Yaranga Quispe, analista en temas de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, para conversar sobre estos temas y analizar cuál es la problemática y las posibles soluciones. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás, Canal B? ¿Qué tal? Buen día. Pedro, este programa tiene como objetivo, como tú lo has escuchado, dar a conocer los análisis que puedes hacer tú como especialista en estos temas de relevancia debido a la inseguridad ciudadana que vivimos en el país a nivel nacional, ¿no? Pero quisiera que tú nos digas a los espectadores quién es Pedro Yaranga para que te conozcan, por favor. Bueno, yo soy especialista en seguridad integral, tengo un posgrado en la Universidad Católica del Perú en la especialidad de gerencia social. Espero también continuar escalando un poco más, ojalá se dé en este año y el siguiente. ¿Estás estudiando? El doctorado, sí. Qué bueno, sí, qué bueno, sí. Pedro, excelente, excelente. Pero veamos al tema principal. Y yo sé que tú vas a analizar este tema a profundidad. El tema de minería ilegal. ¿Cuál es tu percepción como analista? ¿Qué ocurre especialmente en Patás, Trujillo? Sí, lo que pasa es que a nivel nacional, la gente que vive en Lima, la gente que está en el interior del país, mezclan cosas. Entonces no distinguen entre una minería ilegal, entre una mediana minería, la minería artesanal y la minería informal. Estamos hablando de 4 formas de minería. 4 formas de... Y la gran minería, y la gran minería, ¿no? Que es la que da, digamos, es el motor de nuestro motor crecimiento. De nuestra economía. Nuestro motor de crecimiento es la gran minería y la agroexportación, claro, que hay que cuidarla. Y creo que son 2 puntales que están avanzando muy bien. Un tercer puntal podría ser el turismo. Turismo, claro. Pero falta implementar mucho, ¿no? Sobre todo en cuanto a los servicios. Infraestructura, como falta bastante. A nivel nacional, la minería ilegal, para información general, es aquella que opera en lugares no autorizados para la explotación minera. Por ejemplo, en parques nacionales. El ejemplo claro es el corredor Madre de Dios Puno. La Pampa. La Pampa. Ejemplo claro. Ese no está autorizado y utilizan a diestra y siniestra insumos prohibidos. O sea, el minero ilegal es el que ingresa a sacar mineral, a sacar oro de zonas, digamos, prohibidas. Que están, digamos, protegidas por las autoridades en cuanto al medio ambiente, en cuanto a los recursos naturales. Trata con todo, ¿no? Y viene por encima por otros delitos, ¿no? Entonces, a esa minería obviamente hay que combatirla, porque eso es una destrucción general hasta contra el medio ambiente, el agua y el aire. Eso hay que combatir. Pero tenemos otro lado, que es la gran minería, obviamente, que tiene el cuidado, los estudios respectivos. La mediana minería también, como en el caso de Patás, ¿no? De la provincia de Patás, allí hay 3 minerías de mediana envergadura, entre estas la Poderosa, que está en el mismo distrito de Patás. Entonces, pero aparte de eso tenemos la minería artesanal. La minería artesanal son aquellos que estuvieron hace, digamos, 400 años en lugares autorizados para la minería, como el caso del distrito de Patás. O sea, toda esa gente, todas las generaciones siempre han vivido. Exactamente, familia a familia se transmite ese oficio. Yo estaba analizando, por ejemplo, todavía por la llegada de los españoles, la afectación de la reforma agraria, ellos justamente empezaron en los batanes moliendo y sacando oro artesanal. Pero a través de los años eso ya han superado. A la fecha nadie saca oro así para moler en batanes, porque eso es muy tedioso. Todos ellos tienen maquinaria pesada, sacan de socavones, igual que la Poderosa, y venden en las plantas de Trujillo. Es decir, insumos de químicos no hay. Es decir, la Poderosa también les da servicio o ellos le dan servicio a la Poderosa. Poderosa tiene otro grupo de mineros, ¿no? Que vende y presta servicios, ¿no?
Entonces, los únicos que sacan oro en el mismo Patas es La Poderosa. ¿Por qué? Porque tienen planta, Claro. planta de procesamiento. El resto que no tiene planta de procesamiento traen hasta Trujillo, algunos hasta Arequipa. Entonces, de esa forma, pero el dinero es cuantioso, ¿no? Y estamos hablando de la minería artesanal. Artesanal. Ya. Entonces, los artesanales son aquellos que a la vez tienen autorización para explotar y para vender. Es el famoso reinfo. Claro. Algunos por descuido, por otras razones han perdido reinfo. ¿Esos son ilegales? No, son informales. Informales, ya. Eso es importantísimo porque la gente confunde Confunde términos. mucho. Sí, pues. Entonces, esos informales pueden vender, no pueden vender. O sea, no pueden entrar a Trujillo. Ya. ¿Qué es lo que hacen? Sacan minería y venden a los que tienen reinfo en el mismo Patas. Ya. El que trae Para formalizar. Reinfo, para formalizar. El que trae reinfo, obviamente, trae con guía de remisión, vende con factura. Ese tributa. O sea, no es que estén, porque algunos dicen, pasan tantos camiones y nadie tributa. Eso no es cierto. Es imposible porque hay varios controles. Claro. Entonces, ¿dónde están esos? En las plantas de procesamiento de Trujillo o de Arequipa. Entonces, ¿cuál es la contaminación en la zona minera? ¿Hay contaminación? De todas maneras hay contaminación, que es polución, o sea, el material minero. Claro. Tanto la minería como los artesanales, la contaminación compartida. Compartida. Pero otro tipo de contaminación no hay. Ya. ¿Qué es lo que viene con esta situación del reinfo? Explica, por favor, cómo funciona. El reinfo desde el 2012 se ha implementado con la finalidad de avanzar y formalizar pues, a los mineros artesanales. Es un registro de Registro de formalización. Entonces, algunos tienen para explotar y también para vender. Otros han perdido eso. Eso con el tiempo tendría que llegar a formalizarse para que estos realmente sean pues, formalmente mineros artesanales. Y estos plazos se han venido alargando. Pero eso es tedioso totalmente porque los pasos que hay que dar son imposibles de avanzar. Entonces, según las competencias, ya no está en el ministerio, sino está en los gobiernos regionales. Claro, Se ha estado revisando, por ejemplo, en el caso de La Libertad, y en el caso de La Libertad, el gobierno regional solamente tiene 2 trabajadores. 2 trabajadores para toda esa zona. Para toda la zona, tanto para el oro, para los metales mineros no metálicos, eso es imposible. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando? Uf, Es increíble, claro. 2 trabajadores. solamente el desplazamiento por 4x4 desde Trujillo hasta Patá son 14 horas. 14 horas. Si vamos a Tayabamba son 18, 20 horas. Y 2 personas para contar todo eso. Y no tienen ni vehículo. Entonces, mínimamente ahí tiene que funcionar una dirección o una subdirección con técnicos implementados. En el lugar. En el lugar, Claro. para hacer seguimiento. Porque puede que el minero artesanal que tiene reinfo no esté respetando algunas cosas. Eso hay que hacer seguimiento. Hay que hacer seguimiento. Y para eso se necesita un equipo, para eso se necesita Todo un personal. equipo. Claro. Entonces, el ente rector en este caso es el ministerio y el ministerio debería implementar todo eso. Energía y minas. Energía en minas, ¿no? A nivel nacional, no solo en el caso de La Libertad. ¿Y qué opinas tú de haberle trasladado esa función a los gobiernos regionales? No me parece bien porque no están en condiciones de implementar todo eso. O sea, muchas competencias ya están en los gobiernos regionales. Yo anteriormente pedí eso, ¿no? Que todas esas competencias pasen a los gobiernos regionales. Pero me he dado cuenta que he estado equivocado porque ellos no están en condiciones de implementar todo eso. Y no solamente le han trasladado las funciones en el cuanto de energía y minas, también en educación y también en salud. A salud. Es por eso que... Es todo un problema. Por ejemplo, salud y educación es todo un problema. Después de la pandemia nosotros deberíamos aprender muchas cosas. Yo he hecho una tesis, por ejemplo, sobre la salud pública en el Hospital Regional de Ayacucho. He visitado a las comunidades, como me gusta caminar, entonces me he dado cuenta de que lo que hace falta es implementar el primer nivel de atención, es decir, puestos de salud y postas sanitarias. Claro. Y la solución... Y bien implementadas. La solución para acercarse a la gente están las postas sanitarias y los centros de salud. Los hospitales no. Los hospitales son solamente para evacuar a la gente que requiere mayor asistencia especializada médica. Nada más para eso. Pero para lo demás está el primer nivel de atención. ¿Cuál es el modus operandi de los mineros que tú me dices de que son artesanales? ¿Cómo operan? Una vez que sacan el material... Material minero, seleccionan, o sea, ellos, con excepción de la mediana empresa que tiene un equipo técnico mucho más sofisticado, ellos sacan, o sea, todas las rocas sacan afuera, ahí chancan. Manualmente. Entonces, con algunos equipos chancan, seleccionan y luego cargan a los volquetes, ¿no? Ya. Y todo eso, ellos ya saben qué calidad de contenido de oro hay. Entonces, todo eso cubren y luego traen hasta Trujillo. Ya.
pero las carreteras. Ellos no extraen en el lugar, o sea, no contaminan el ambiente con algún mercurio, con No, definitivamente eso que no. fue hace tiempo, cuando sacaban poco a poquito, Ya. cuando sacaban por pico de pala. Ya. Pero, o sea, solamente para sacar oro de una volquetada, ¿qué cantidad de cianuro se necesitaría? Claro. Eso es imposible. Ahora, extraen el oro, pero para, digamos, comercializarlo, se valen del reinfo de una persona que, digamos... Formal, ya. Y eso es lo, digamos, que para poder sacar la camionada de ahí y llevarla a Trujillo. Eso es la... Ese es el trabajo de inteligencia que tiene que hacer la policía, y a veces les he dicho y no me entienden. Ya. Porque el delincuente que roba minería, ¿el delincuente lo trae hasta Trujillo? No, ese está vendiendo al formal. Ya, claro. Entonces, ¿quién sabe? Y el formal también tiene su reinfo que puede sacar la cantidad que... Entonces, el trabajo de inteligencia debe ser quién es el formal que le está comprando. Y para eso se necesita coordinar entre las instituciones para la información. Por supuesto. Claro, eso es lo básico, y tener tecnología. Eso es lo básico, entonces judicializa, obviamente, entonces se pone, pues... Lo otro, obviamente, para mí es lograr una buena convivencia con la población, ¿no? ¿Cuál sería esa convivencia? ¿Cómo? Conversar. Porque yo he conversado con las autoridades del Amapatas, Asociación Minera de Mineros Artesanales de Patás. He conversado con algunas autoridades, con algunas exautoridades que la mayoría ya viven en Trujillo. Entonces, por momentos también salen. Ese es el mercado de mayor comunicación. Todos ellos me dicen, a Patás han ido ministros, han ido viceministros, han ido funcionarios, pero ninguno se ha reunido con la población. Ya, entonces, ¿cómo se puede avanzar en esas condiciones? Esta asociación funciona en Patás, Amapatás. Funciona, pero también a nivel provincial también funciona. ¿Y a cuántos mineros, digamos, reúnen? En el mismo Patás son algo de 1.400 y tantos. De esos han perdido casi un 50% su reinfo. Estamos hablando de 400 y tantos que tienen vigencia, ¿no? Todos con reinfo 400. Así es, más o menos un promedio. Ya. Ahora, pero tú me dices que hay que conversar con la población. ¿Cuál sería el método que tú aplicarías para darle un consejo al Ejecutivo para poder llegar a la zona? En principio con las autoridades del mismo Patás, hay sociedad civil autoridades locales. Están las rondas campesinas. Eso es importante. Es importantísimo. Sí, es importante. Entonces, y las rondas campesinas obviamente podrían contribuir también alguna información a la misma policía, porque a ellos también les conviene que haya paz en la zona. Porque de alguna manera el ingreso de la delincuencia no solo perjudica a la mediana minería, a todos ellos también. Claro, a todos. Porque muchas veces por alguna circunstancia mueren los familiares de ellos en una balacera, y eso obviamente pues, es preocupante. Si se logra la colaboración de la población, obviamente la cosa va a cambiar. Es la misma estrategia que se implementó con el terrorismo. Sí. Cuando se ganó la Sierra Central y se organizó un comité de autodefensa, Sendero empezó a retroceder. Claro. O sea, ese método hay que aplicarla. Pero para eso hay que ir a conversar, pero no a imponer, sino a conversar. Y hay que conocer la zona. Ya hay que conocerla. Porque no se trata de que mandes un funcionario ahorita y ya está 2-3 días y después lo regreses a Lima. No, hay que ahí convivir con la zona. Después de los hechos, por ejemplo, ingresó un equipo periodístico a Patás y no logró ni una entrevista. Y en el segundo ingreso me dijo que la acompañara. Recién logró como 5 entrevistas. Claro, hay que conocer la zona. ¿Cuál es digamos, la función que tiene la mina Poderosa respecto a tratar de estabilizar la zona? Yo creo que ahí debería la misma minería saber seleccionar a su personal. No. Porque muchas de esas cosas que no voy a revelar ahora, pero por ahí sale información clasificada. Y eso es desde dentro. Entonces esas cosas debe tener muy en cuenta, ¿no? Seleccionar cada cierto tiempo, igualmente también hacer una contrainteligencia dentro y obviamente y la colaboración de la población. Eso va a ser toda una garantía. Entonces no va a haber más muertos, si es que hubiera, pero no será con la intensidad que hay ahora. El tema de los atentados contra las torres de alta tensión. Si logras la colaboración de la gente misma y si mejor logras la colaboración de toda la provincia, entonces ellos mismos pueden vigilar incluso estas torres de alta tensión. Eso es importante lo que tú dices, sí. Dime, La Poderosa tiene muchos trabajadores contratados y también seguridad. ¿Qué es lo que ocurrieron en los hechos anteriores donde murió personas? ¿Qué es lo que ocurrió?
Es una situación que todavía me parece está en proceso de investigación porque allá hay muchas cosas que no coinciden, por lo menos para mí. Pero más antes de esa muerte ya habían pasado cantidad de muertos. Que no se sabía. Que las autoridades no se enteraron. Por ejemplo, yo empecé a ingresar antes de la pandemia y luego ingresé en plena pandemia. Cuando ingresé en plena pandemia, más o menos por noche morían 2 o 3 personas por cada noche. Y la pequeña posta sanitaria, obviamente las atendía. Muchas veces a la única, creo que tiene como 3 enfermeras y una médica, los ponían una pistola en la cabeza para obligándoles a salvar la vida de alguien que está mal herido, que era imposible salvarlos. Claro, claro. Y eso era continuamente. Estamos hablando antes de la pandemia. Sí, claro. Entonces, ¿dónde enterraban esos? Bajo los escombros, simplemente. O sea, si no, desaparecían. Ahí no hay levantamiento cadáver. Ahí la tierra de nadie. La policía está en un lugar denominado Chagual. Chagual. ¿A qué distancia está? Más o menos a 1 hora de Patas. El centro de operaciones de la policía ahora está en la zona de Bijos, que es mismo por el río Marañón, en la margen derecha, que también está a 1 hora y media más o menos. Y en el mismo distrito de Patas no hay nada. No hay nada. Porque no hay espacio para nada. Entonces, la policía solamente viene de vez en cuando o diario a hacer alguna vigilancia, pero en horas de la noche no hay nadie. No hay nadie. Ahí donde vienen los delincuentes aprovechan pues esa hora. Entonces, ese momento se le podría encargar pues una vigilancia de la población. Claro. Pero hay que organizarla. Hay que organizar. Hay que trabajar, obviamente hay que trabajar duro allá. Pero, ¿qué recomendaciones tú darías, por ejemplo, al Ejecutivo, a la Policía, al Ministerio del Interior, por lo que sucedió con esta situación de la voladura de torres? ¿Qué objetivo, qué buscaban con esta voladura de torres? Hay que entender que allá el que menos, o sea, el hecho es similar a un atentado terrorista, pero estamos hablando de personas que manejan mejor que el terrorista el tema de los explosivos, porque son mineros pues desde antaño. Claro, conocen. Entonces, obviamente que parte de eso podría ser por la colaboración de estas personas que los han volado sus minas, entonces obviamente con eso no se va a solucionar nada. Entonces yo creo que en medio de este diálogo, de las conversaciones, se podría un poco resolver esos problemas. Que también en cuanto a la provincia hay minería ilegal, pero no es el oro, es otro tipo de metales, ¿no? Entonces también hay que hacer un trabajo mucho más consensuado en toda esa zona. Es que no solamente está La Poderosa, ahí también me dice 2 empresas más. Ahí está Nuevo Horizonte, está pues la empresa Marsa también, que también extrae en oro, pero la que extrae más oro es La Poderosa, ¿no? Y dime una cosa, esto te ha hecho recordar, el objetivo del terrorismo era volar torres, lógicamente, para causar zozobra, alarma, temor en la población. Ahora vuelan torres para dejar sin luz. Amedrentar. Pero es dirigido, porque saben que esa torre eso, explícame, no alimenta a la población, sino directamente a la minera. Exactamente. Explica, ¿cómo es esa situación? Ese es su objetivo. Ese es su objetivo, claro, obviamente. Antes volaban en el mismo Patas. Sí. ¿Qué pasa? Que ahora ya no vuelan en el mismo Patas, sino vuelan ya en un distrito contiguo. Lejano, claro. Ya no es en la misma provincia, sino ya, digamos, casi a 9 horas de la zona de Patas. Que tiene correlación con la interconexión. Es alguien que conoce perfectamente. Claro. Yo digo, seguramente alguien que trabajó también podría ser. Claro. Entonces, perfectamente conoce y sabe cómo colocar también dinamita, ¿no? Claro. O sea, no es ningún persona... No son, claro, porque como tú dices, pues ancestralmente eso se ha visto y tienen acceso también a la hembra, que es otro problema. El conocimiento, todo eso. Y el conocimiento y la situación de la dinamita, Pedro. ¿Cómo explicas eso? Todos los que llevan dinamita son los que tienen autorización, incluida la misma empresa y los... pero eso sí, la entidad correspondiente hace la vigilancia temporal. Pero no creo que sea continuo también. Las veces que he estado, me he topado algunas veces ahí haciendo vigilancia. Entonces, ¿hay oficina en el mismo Patas? No. Va desde Trujillo. Temporalmente va. Demora 4 o 5 días y luego regresa. Pero esas cosas no funcionan así. No funcionan así, pues tiene tú toda la razón. Ahora, tú la vez pasada que conversamos me decías de que el objetivo de volar una torre es casualmente para dejar sin agua, sin luz, sin aire acondicionado, de repente por así decirlo,
A la minera. A la minera. Claro. Y ese es el objetivo principal. No es, digamos, que de repente causar alarma y temor, que de repente puede ser un segundo plano. Eso está dirigido, es un atentado dirigido. Claro, va dirigido a eso. ¿Por qué? Porque supuestamente cuando no hay esas condiciones... Se paraliza su maquinaria, porque eso es instalación trifásica, pues, ¿no? Ya. Entonces no funciona. Entonces, el más perjudicado es la empresa. La poderosa. Pero eso aprovechan ellos también para poder ingresar y de repente sacar material cuando no está la seguridad ni está digamos, los trabajadores formales. Claro, no, pero en realidad en el momento en que saben de que hay una buena concentración de material. En algún sitio, ellos entran y sacan. Ya. Todo eso, por ejemplo, hay que evitar en el camino. Claro. Eso es información clasificada. Información clasificada. Como tú dices, pues la minera tiene una gran responsabilidad de repente reestructurar toda esta situación de la seguridad, ¿no? Ahí tiene que levantar la cabeza la minera también, pues, ¿no? De las buenas relaciones. La minera está desde 1979, está un poco más de 44 años más o menos, pero la misma población está pues desde mucho más años, claro, ¿no? Y no son gente migrante, o sea, hay también algunos, ¿no? Pero casi en generalidad son compoblanos de la misma zona, por lo tanto se puede conversar. En otras palabras, Pedro, cuando sacan el material, lo legalizan con un reinfo prestado y se lo llevan a la planta. ¿Qué me dices de las plantas? En Trujillo ya hay 3, 4 plantas. Me parece que hay hasta 5 o 6 plantas en Trujillo. ¿Y cuál es la función principal que tiene esta planta? Procesar el material, sacar el oro. Ya. Y según ellos, o sea, les permite incluso tener a alguien para que vea si lo que están sacando está bien o está mal, la calidad del oro y lo que corresponde pagarles, pues, ¿no? Ya. Entonces, a ellos obviamente eso les conviene, ¿no? Claro, lógicamente. ¿Y cuál es el funcionamiento de la Poderosa en este sentido? ¿La Poderosa también lleva a las plantas o tiene su propia planta? La Poderosa tiene su propia planta. ¿En Trujillo también? Salvo en casos extras, quizás pues lleve hasta Trujillo, ¿no? Otra planta, ¿no? Pero ellos tienen su propia planta. Entonces ellos, de la planta ya sacan oro. Ya. Entonces traen vía aérea, porque ellos tienen su aeropuerto, entonces de ahí con custodia policial, que siempre está pendiente, entonces sacan el oro. Para los lingotes, ya los lingotes. Para lingotes para exportación, ya. Y mira, lo que estás contando, Pedro, nos estás poniendo en el tapete cómo es la realidad. Así es. Y yo creo que esto hay que conocerlo para poder tomar acciones, porque si no, y no solamente tomar acciones desde el Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio del Interior, sino también del gobierno regional, que de una u otra forma no está eso cumpliendo. Hay que implementar, o sea, yo soy municipalista, igual siempre estuve de acuerdo con la descentralización, pero no creo que hasta ahora muchos gobiernos regionales y locales no están funcionando bien. Lo que más se ha descentralizado es la corrupción. Entonces no tenemos calidad de obra, las obras que hacen se caen al mes, a los 2 meses, o simplemente no tienen la calidad. Y lo otro es que, por ejemplo, 1 o 2 municipios son incapaces de juntarse para hacer una obra grande. Cada cual apuesta a cosas pequeñitas. Claro. Eso es todo un problema, pero el mayor problema, aparte de todo eso que tenemos en el país, de acuerdo al último informe, es que la pobreza y la pobreza extrema se ha incrementado. Entonces, ¿cómo salvar eso? Para mí, una de las cosas es formalizar a los no solo a los mineros, en la ciudad, por ejemplo. Eso es trabajo, gobierno nacional, regionales y locales. Claro. Entonces, formalizando, porque esas personas que venden cositas en las calles, eso simplemente hay que darles una pequeña palanca y poco a poco van a ir avanzando. Claro. No solo es la pobreza y la extrema pobreza, también es gente empobrecida. Aquellos que habían superado la línea de pobreza han vuelto a caer. Y hay otro bolsón que está por caerse también. Por ejemplo, en la Amazonía hay cosas hermosas que están ocurriendo y el gobierno no se da cuenta. Siempre que usted hemos hablado del tema de la coca, del narcotráfico, que la gente siempre se inclina a sembrar más coca y está creciendo. Pero el precio de la coca, inflándole, está ¿cuánto? 120 soles, 130 soles la arroba. Si lo dividimos entre, es 11.5. Si lo dividimos por kilos, el kilo estaría llegando 12, 13 soles a más el kilo. El precio del cacao estaba 8 soles en la misma zona, porque en el caso del Braille, en la zona del Río N, que es la mejor zona de cacao orgánico, 8 soles. Pero ¿qué ha pasado con el cambio climático? África Occidental es el primer productor del cacao en el mundo. Allí hay mucha insolación y se ha caído todo el cacao en África, se está secando. Entonces, ¿qué han visto? El nicho importante en el mundo, América Latina.
entre esto América Latina es el Perú. El Perú. Y por suerte, las zonas mejor cacauteras estamos viendo el Alto Guayaga y el Brain. Entonces, ¿qué son cacao? Altamente seleccionados. ¿Sabe cuánto está el precio? Estaba 8, ahora está en la misma zona, 35 soles. Mejor que el narcotráfico. Claro, lógicamente, pero eso hay que hacerlo ver. Pues. Eso hay que hacer ver, y hay que alentar a la gente que están exportando. Y hay que hacer programas para reinsertarlos en esa situación. Por ejemplo, para mí esa es una forma de superar la pobreza. Claro. Y se supera bien la pobreza, porque van a salir aceleradamente. Sostenible, claro. Eso, ¿cuándo se acaba? Eso va a durar, o sea, eso va a durar por lo menos 4 o 5 años o más. Siempre somos favorecidos hasta con el cambio climático, ¿no? Claro. El Perú es una zona muy especial y eso hay que saludarlo siempre. Pero se hablaba de los famosos parqueros. ¿Cuál es el accionar que tienen estos parqueros? Esa es una denominación extranjera, traída básicamente de Venezuela. Parqueros relacionados. Entonces, esos son los delincuentes que entran, pero exclusivamente no para robar dinero, sino material minero. Ah, ya. Entonces, esos son los que organizaron, es decir, la delincuencia transnacional. Pero esa escuela ya quedó, pues. Claro. O sea, primero daban seguridad. Claro, daban seguridad. Contrataron porque obviamente ahí había problemas incluso entre empresarios, la misma mediana empresa, todos empezaron a contratar como seguridad, pero vieron todo eso, ya dijeron, ¿dónde está la plata? Acá. No es robar plata, pero porque antes asaltaban también en las carreteras, claro, que hasta ahora también asaltos, pero vieron que lo mejor está en sacar el mineral y sacarlo para otro sitio. Lo otro que no se da cuenta ni las autoridades ni la misma policía es que ahora la delincuencia ya es una delincuencia empresarial. Por ejemplo, en Trujillo, extorsiona. Entonces, anteriormente que se veía que extorsiona al delincuente, luego empieza a tomar mujeres, ahí termina, y vuelve a extorsionar. Con tanta plata, ¿qué es lo que hace? Está constituyendo también empresas. Entonces, en la misma minería, muchos de los delincuentes que extorsionan en Trujillo también tienen minería. Son empresarios. Son empresarios. Entonces, en la misma ciudad tienen, pues, digamos, empresas de servicio de taxis, hotelería. Claro. Que se van diversificando en otras zonas. Están diversificando, ¿no? Pero continúan extorsionando. Entonces, eso, por ejemplo, es importante hacer un seguimiento, ¿no? ¿Qué cantidad crees o qué hechos han ocurrido principalmente en esta situación de que la ecuación de estos delincuentes comunes que se han... En los grandes medios sale, pues, delincuencia común y mineros ilegales, que son la problemática ahí. ¿Eso es verdad? Es verdad, pero obviamente eso hay que separar la paja del trigo, claro, ¿no? ¿En qué zonas? Pero obviamente eso es cierto. Entonces, por eso viene toda la criminalidad encima. O sea, la escuela del Tren de Aragua, eso ha quedado como escuela, ¿no? Eso ha quedado ahí, claro. Entonces, ¿qué pasaba ante la delincuencia? Amenazaba, a veces dejaba un paquetito por ahí, ahora no, directamente disparan o de lo contrario prenden una mecha ahí en la casa de alguien, ¿no? Las muertes que han sucedido, que son 15 ya, si no me equivoco. Es mucho más. Mucho más, ¿no? Es mucho más, claro. O sea, oficialmente son 15. Ya, pero ¿cómo ha sucedido esta situación? ¿Enfrentamientos? Dentro de los socavones mineros, los enfrentamientos con el equipo de seguridad de la misma empresa. Entonces, obviamente, lo más fácil allá es detonar dinamita dentro. Pero entonces, claro, eso es un problema, ¿no? El tema de la respiración, todo eso. Te quitan oxígeno, te quitan luz, te quitan todo. Entonces, ahí tranquilamente... todos los que están ahí mueren. Y lógicamente que eso causa pues que caiga el material también y aplaste a las personas. Obviamente, ¿no? Claro. Estamos analizando este problema en la minería ilegal. ¿Qué recomendaciones tú darías para, digamos, resumir esta situación al gobierno? Que hay que trabajar sostenidamente a la formalización de los mineros artesanales a nivel nacional. Son cerca de 19.000 mineros a nivel nacional. Si eso hay que sumarle en familias, es cantidad. Estamos hablando de 19.000 personas que tienen familias de repente... o sea, por cada minero hay que multiplicarlo por 5 o por 7. Claro. Continuar con la formalización, porque eso va a ser sostenible en el tiempo. Y lo otro, hay que enfrentar pues con todo la minería ilegal.
La minería ilegal no solo está en el corredor Madre de Dios Puno, en la parte, por ejemplo, que también antes de la pandemia todavía detecté en la parte de la cordillera del Cóndor. Ya. Los ríos que bajan Estamos en por ahí, la frontera igual con- son socavones, pero ahí primero ingresaron los peruanos, con, también comprando a los nativos de la zona, a los dirigentes, pero luego ya cruzaron toda la frontera la delincuencia ecuatoriana y los resilientes de las FARC. Ellos son Mucho los que dinero. se dedican a esa situación. Ellos son los que explotan todo eso. Extraen y se llevan el material. Uf. Entonces, al policía que inmediatamente le compran, a los militares que vigilan también inmediatamente lo compran. Es todo un problema. Entonces, igual hay que hacer todo un trabajo sostenido, ¿no? Y ese trabajo sostenido quiere decir formar equipos que estén en el lugar y que sepan la problemática también, porque cualquiera no conoce. Todavía hace años, antes de la pandemia, yo denuncié eso y me llamó el ministro de Defensa de ese entonces, no recuerdo su nombre, era una persona mayor, y dedicada, y él empezó a formar un grupo del ejército y lo hizo retroceder a todos los Mineros. criminales ecuatorianos, Ya. y se tomó el PB5. Ya. O sea, se puso bien. En la zona. Y lamentablemente en el proceso de seguimiento y vigilancia se recuerda que se muere un ministro ahí en esa zona. Sí, ya, sí, un alto el Sí, cuerpón. exactamente, me acuerdo. pero me dio mucha pena, ¿no? Porque él había, todo lo que le dije, él siguió al pie de la letra y estaba muy bien. Y lamentablemente, pues, no le ayudó el tema de la salud, ¿no? Estamos hablando de la formalización de los mineros, estamos hablando de combatir la minería ilegal. Así es, ¿no? directamente eso hay que combatir. Hay que combatir. ¿Cuál es otro aspecto tú piensas que es importante? Yo creo que hay que avanzar también con la agricultura familiar. Ya. Eso es Darle exactamente alternativas. como la minería, es igualito. La gran minería es nuestras ruedas, digamos, de crecimiento. Pero la minería artesanal es la que hace circular a los ambulantes, a los transportistas, al pequeño mercado, la gente que vende en la calle. O sea, mueve la economía local. Dinamiza la economía y eso es lo que queremos, claro. La agroexportación igual es nuestro puntal de crecimiento, pero la que nos alimenta a los pequeños mercaditos es la agricultura familiar, Y eso hay que potenciarlo. que también hay que potenciar, hay que hacer todo un seguimiento. Pero eso es un trabajo directamente gobiernos regionales, gobiernos locales. Claro. Bueno, pero lamentablemente no tienen esa visión. No tienen esa visión, No tienen esa lamentablemente. Lamentablemente no tienen esa visión. Otro- Por ejemplo, el tema, por ejemplo, Sí. el mayor problema que tenemos en el Perú es la sierra, porque en la sierra son productos anuales, ¿no hay? Hace tiempo, por ejemplo, yo apoyé un tema de los yachache, de sierra exportadora. Allá. Eso es, por ejemplo, aprender a cultivar en el sitio donde estás, por ejemplo, la papa nativa, que es una sola cosecha al año. Entonces, allí no hay pues, grandes irrigaciones subpuquiales. Abrir pequeñas pozas ahí simplemente con plástico, porque no hay dinero, Para y por conservar gravedad regar con mangueras, y así se ha avanzado en muchos lugares. Toda esa gente, obviamente ya con diseño mayor, con panel solar para su casa, ya no duerme en una sola casa, sino ya tiene su comedor, su cocina organizadas, ya tiene ducha también, duchita caliente, porque ¿quién se baña en Claro. 3.800? Ya me imagino. Entonces ya tiene duchita caliente, todo seleccionado, su corral de ganados, entonces toda esa gente, por ejemplo, ya no necesita ninguna ayuda. Y eso es salir de la pobreza. Eso es Entonces salir de la ellos me decían, ayúdanos para exportar, o sea, la papa nativa. Ujú. Yo les decía, ¿para qué quieren exportar si tienen ustedes el mercado al lado? Claro. Y están muy bien. Eso es importante, la agricultura familiar. Un pequeño motorcito dentro de la región, dentro de la provincia. Eso es funcional. Pero han nombrado un comisionado ahora para combatir la minería ilegal. Estas recomendaciones que tú le das, empezar por la formalización minera, empezar por combatir la minería ilegal en sitios claves, llámese frontera con Ecuador, llámese desde La Pampa o también en estas zonas de Trujillo. Y también eso es importante, la agricultura familiar, pero esto ya dependería, como tú dices, de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Directamente. Otra condición que tú creas conveniente de acuerdo a tu experiencia. Hay que mejorar pues, el tema de la salud y la educación. Eso es importantísimo. Para mí, por ejemplo, con un presupuesto, porque este señor, el Huayqui, yo le escuchaba que en campaña ofrecía un hospital por cada provincia. Yo veía y me reía. Claro.
Es imposible. Con el presupuesto de un hospital puedes hacer muchas puestas sanitarias, pero implementadas. Exactamente. Con los servicios técnicos, los servicios especializados y también con el personal. Porque adecuado. yo fui a hacer un recorrido ya hace algunos años por el corredor minero sur y el intermedio es la zona de Japajmarca en el Cusco, en Chumbivilcas. Y obviamente es una zona donde transita toda la minería y bastante dinero, pero la ambulancia tenía más o menos como 38 años. Entonces, en una camioneta 4x4 de ahí hasta Cusco hago 4 horas. Esa ambulancia hacía en 8 horas. Es increíble. Entonces, en esas condiciones no se puede. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Entonces, todo gobierno que tiene que, digamos, asumir la responsabilidad de conducir los destinos del país, creo que tiene que mirar mucho a provincias y conectarse con la población, ¿no? Y los funcionarios tienen que salir un poquito a informarse, a recorrer. Yo llego a un sitio y me quedo. Tú caminas, Pepe. Yo camino. Claro, tú caminas. Yo soy caminante, sí. Y uno cuando camina ve la realidad. Sí. Y piensa y analiza las cosas, ¿no? Y encima de que, bueno, en la parte de la Sierra Mayor, porque yo soy quechua-hablante, ¿no? Pero vi una entrevista que te hicieron en un diario nacional respecto a tu análisis en cuanto a la política y, digamos, no la tentación, sino que, digamos, la intromisión del tráfico ilícito de drogas en la política. Y hemos tenido cerca un ejemplo como el Ecuador. Así ¿no? es. El tráfico ilícito de drogas con la criminalidad organizada y también la trata de personas. Con cárteles de México, ¿no? Lo que ha pasado ¿Cómo ves tú ese escenario en cuanto a la política acá en el Perú? El consumo de la droga está cada día creciente en el mundo. La diferencia de hace 5 años es que gran parte de ese mercado está ocupando la droga sintética. El claro ejemplo de Estados Unidos. Fentanilo. Entonces, ¿por qué? Es más barato y es mucho más efectivo para el que consume. Se destruye tan fácil a la persona. Y degrada totalmente a la persona. Y eso ya no solo está en las grandes ciudades o en los grandes países, también está en el Perú. También está en el Perú, sí, exactamente. Entonces, eso está creciente. Entonces, ¿qué hace la persona que está en el narcotráfico? Quiere poder local, regional, nacional. Mejor si tiene congresistas. Claro. Que hasta ahora sospechamos que por lo menos hay unos cuantos. Sí. No solamente del tráfico, también de la minería. De la minería también, y la trata de personas. Y la trata de personas. Y que mejor si coloca algún presidente. Sí, pues. Ese es el cuidado que hay que tener. Yo siempre digo, la mejor oportunidad para la población son las elecciones. Pero para las elecciones hay que saber elegir pues, a la persona que por lo menos sepa administrar algo. Claro, sí, pues. Eso digo en los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Porque de lo contrario pasan 3, 4 meses, ya queremos vacarlo. ¿Por qué? Porque no está haciendo bien. Y lo otro, y si es que llega arriba como presidente de la República, es peor. Sí, pues. Nos hace retroceder. El ejemplo claro del señor Castillo, que obviamente toda la población sabe, ¿no? Entonces, sí. ¿cuántos años hemos retrocedido? ¿Y continuar apostando por lo mismo? Yo creo que no. Yo no digo por qué partido deben elegir, sino deben escoger la calidad de persona que esté preparada como para manejar nuestro país. ¿Y cómo ves ahora los partidos? Uy, pero tenemos tantos candidatos, no sé cuántos candidatos ahora, pero tenemos como 40 partidos, entonces eso va a ser muy difícil, ¿no? Obviamente, ojalá la población, pues el electorado tenga la posibilidad de escoger justamente a las personas que tengan alguna experiencia. No porque son contestatarios, sino porque sepan por lo menos administrar, manejar nuestra economía. O que tengan un proyecto, ¿no? Un proyecto que, digamos, aglutine a toda la población y se sepa un camino dónde ir. Vamos a cumplir tales objetivos. Yo siempre apuesto, digo, para alguien que pueda dirigir hay que revisar qué cargos ha ocupado esa persona y cómo ha ocupado en esos cargos. ¿Ha sido alcalde? ¿Ha sido gobernador? ¿Ha sido consejero? ¿O ha sido funcionario público? ¿Cuántas denuncias tiene? Entonces, si está bien, obviamente hay que apoyarlo. Tú tocaste un tema al comienzo que también nos preocupa mucho, que es, digamos, uno de los flagelos que tiene el país de hace mucho tiempo. Y hasta ahora no le ponemos coto, no le ponemos alto, no le ponemos un stop a esto, que es la corrupción. ¿Cuál crees tú que sea nuestra solución respecto a esta situación en cuanto a los políticos, por ejemplo, o los que ingresan al Estado a lucrarse de la parte de todos los peruanos? La Contraloría de la República hace los esfuerzos, pero no es suficiente. Porque la Contraloría controla
el gasto, pero no controla la calidad del gasto. Exactamente. Entonces yo puedo ser alcalde, presento una obra, pero la calidad de obra es deficiente. Para la Contraloría paso, pero en realidad no. Claro. El tema de las licitaciones, ese es un dolor de cabeza, ¿no? Yo que hago consultorías, yo tuve una experiencia que un alcalde tenía algo de 15.000 soles y solicitaba actualizar su plan de seguridad ciudadana. Yo tenía que viajar con 4 personas para hacer por lo menos 3 o 4 talleres, que a las justas debía cubrir mis gastos. Pero faltando 2 días me dice, el 10% por favor adelantó al alcalde. ¿Qué 10% le iba a dar? Pues sí, ese presupuesto ni siquiera alcanzaba para movilizar. ¿Qué tal situación? Así es que cancelé. Y esa es la realidad, Pedro. Cancelé en el acto. Esa es la realidad. Obviamente pues. Yo le dije unas cositas, unas palabras que seguramente no le habrá gustado. Le dije, conmigo no se meta así. Esa es la realidad, lamentablemente, ¿no? Y yo creo que hay que poner alto, como te digo, esta situación. ¿Y qué opinas tú, Pedro, del terrorismo urbano? De tipificarlo. Sí, pues yo creo que eso para tipificarlo, yo creo que hay que hacer un debate un poco mayor con los especialistas, no solo en el ámbito de la criminalidad, también jurisdiccionalmente. Pero obviamente todo lo que ocurre ya es un terrorismo urbano. Sí, pues. La extorsión, esos son los asesinatos selectivos. Ya no es una situación, digamos, exclusiva de Sendero Luminoso, del MRTA. Ahora ha pasado ya... Es que también Sendero dejó una gran escuela. Sí, pues, claro. Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo completamente en que un jefe policial, después de haber realizado un buen trabajo, salga a los medios y diga, hemos hecho tales cosas. ¿Qué le estás diciendo al criminal? Que se cuide para la próxima. Que ya sabemos cómo trabaja. O que mejore, porque ya sabemos cómo trabajamos. Sí, pues, eso es lo que pasó pues, con el terrorismo, ¿no? Hemos hecho tales seguimientos, hemos puesto a tal, hemos puesto como barrendero. Entonces, el delincuente también aprende. Aprende. El delincuente aprende. Y aprende y esa situación, ese aprendizaje, digamos, lo traslada también hacia otro tipo de delitos, ¿no? Por supuesto. Ya se cuida ya. Claro. ¿Qué me hablas de las organizaciones criminales a nivel internacional? Estamos hablando del Tren de Aragua, estamos hablando de... Estamos hablando de cosas, pero todavía son cosas pequeñas, ¿ah? Con el megapuerto, con el megapuerto nosotros vamos a ser el puntal, por ejemplo, económicamente en América Latina, vamos a ser el líbero en América Latina, así. Ajá. Pero también el puntal en criminalidad transnacional. Así es. Yo justo estaba conversando con un grupo de especialistas de la policía que uno de ellos estuvo en Paraguay, es una tesis importantísima. Entonces llegamos a la conclusión de que de acá en los próximos 15 o 20 años no va a ser el Tren de Aragua al que vamos a enfrentarlo. El Tren de Aragua podemos eliminarlo en 2 o 3 años. Que hay muchos ya en cárcel. Claro. Hemos metido presos ya. Pero en realidad una criminalidad así creciente para mí es el PCC. Ya. Primer comando de la Brasil. Comando Vermelo y otros. Entonces, ¿cuál es la especialidad que esas 2 organizaciones tienen? Avanzar a través de las cárceles. Y en el Perú ya tenemos más de 50 presos del Comando Vermelo y del PCC. Sí, en diferentes cárceles. Eso es peligroso. Eso es peligroso, porque pueden tomar las cárceles. No. Ahí se organizan. Lo que ellos simplemente hacen es llegan a las cárceles, como tienen dinero, la familiaridad les inyecta dinero, catalogan a los criminales ranqueados, continúan extorsionando y creciendo. Eso es una familiaridad. Entonces, ese tipo de delitos o de criminalidad es lo que vamos a afrontar en los siguientes años. Y hay que prepararse. Hay que prepararse, hay que hacer un análisis. No hay que prepararse, también hay que actualizar y preparar a la policía. Sí, definitivamente. La policía siempre no se entiende hasta ahora cómo es posible que existan delitos, existan criminales que tienen tecnología, que usan la tecnología. Y sobrepasan, digamos, en alguna medida la tecnología que tienen la policía. Por ejemplo, ¿no? En drogas, ellos hacen en parte trasiego por camino de herradura. ¿Sabes qué están haciendo ahora? La vigilancia, ¿cómo hacen? Con drones. Con drones. A ver, imagínate. Y la policía no tiene eso. Imagínate la tecnología puesta al servicio de la delincuencia. Y por eso se tiene que invertir en seguridad. Si no se invierte en seguridad, vamos a estar... Y en los próximos años podríamos estar viendo atentados con drones también. Claro. Y se ve en las películas, el dron va y le cae
vuela una casa. Así es. Y eso puede pasar acá. Tranquilamente. Y la policía tiene que estar, digamos, con los adelantos tecnológicos a la mano. Y la capacitación. La capacitación. Por ejemplo, en este caso de las empresarias que ha sido secuestrada, gracias a Dios la han recuperado con vida. El problema ha sido, por ejemplo, de que a la hora que llegan capturan a alguien, lo primero que tú sabes que es el teléfono, porque todos ahora vivimos pegados al teléfono, ¿no? La comunicación. Entonces, la comunicación es importante y obtener información de ese teléfono inmediatamente es necesario. Es urgente, es indispensable, porque a través de eso, por ejemplo, han podido ubicar de dónde salía una señal. Telefónica te da, por ejemplo, o la otra compañía te da 400 o 500 metros a la redonda, pero pueden estar utilizando un teléfono ahí, como también pueden estar utilizando otro teléfono. Ahora hay tecnología que te dice perfectamente 2 a 3 metros. Entonces, yo creo que esa tecnología tenemos que adquirir. Y como tú lo has dicho, mira, la delincuencia está utilizando los drones, ¿para qué? Para ver los caminos, para cuidarse, para tomar sus medidas de seguridad. Entonces nosotros tenemos que estar adelante de esa situación. Sacarles para la policía, por ejemplo, los equipos que tiene la policía son obsoletos, generalmente. Incluso eso he encontrado en la SUNAT. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Eso es lo que decía en la SUNAT. Por ejemplo, cuando alguien compra tecnología de punta, en ese caso, ya no se debe comprar, sino simplemente alquilar a una gran empresa, porque eso te permite actualizar cada cierto tiempo. Claro. Porque si compras, va avanzando. Porque si compras al siguiente año ya es obsoleto. Ya es obsoleto, ya. Y la tecnología, como tú dices, avanza y la delincuencia también lo adquiere. Así es. Eso es lo que hay. Me hablaste de Chancay. ¿Qué te parece de Chancay? Es un megapuerto que nos va a traer muchas cosas. Sobre todo en cuanto al crecimiento del PBI, se va a disparar con eso. Ajá. Entonces, el tema de la pobreza también tiene que ver bastante con eso, porque hasta los pequeños agricultores entonces tendrán mejores oportunidades. Lo que ahora hay que ver, por ejemplo, es capacitar a la gente para cultivar productos cada día mucho más sanos. Eso se hace hablando. Sí, pues. Menos pesticidas, insecticidas. O sea, no hay que cortar todo, pero paso a paso hay que ir un poco. A nivel internacional hay una exigencia también, y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo he ido a Chancay y he hecho una visita, especialmente para hacer un análisis de seguridad. El problema es, Pedro, que no utilizamos herramientas como la prospectiva, ¿no? Digamos, la predictibilidad para... La gente, ¿qué cosa quiere? La gente quiere paz y tranquilidad. Pero para tener esa paz y tranquilidad es necesario... Mejores vías. Mejores vías y también seguridad. Claro. Mejores vías para que la gente transite tranquilo, un hotel donde vayas y te hospedes. Hay una buena cosa comida. importante. El año pasado Sí. aprobaron, o sea, con cargo a ejecutar este año, para la compra de cámaras en los municipios. Ya. Eso debe ser una obligación, pero debe ser cámaras de tecnología de punta. Exactamente. Si tenemos hasta el pueblo más pequeñito buenas cámaras, no vamos a necesitar que la policía esté rondando, simplemente que vigile, porque eso nos permite incluso armar un sistema de seguridad. Exactamente. La policía interviene en los lugares donde debe intervenir, ya no está caminando en las calles, ya no es necesario. A eso es importante que lleguemos. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, dicen, no, tenemos que tener 4.000 cámaras. El problema está que no tienes la tecnología, el software, porque esas cámaras tienen que tener la inteligencia artificial debida. Para cualquier situación, inmediatamente. No se trata de poner 400 hombres. Desde cualquier central, ingresar así, correlativamente a todos, es. Donde haya problemas de... Y que haya interconexión en caso de, digamos, que trasladen distritos. Eso creo que... Y eso lo podemos hacer, yo creo que ahora... En base a esta situación de Chancay, lo vamos a empezar ahí en ese distrito. Por supuesto. Empezar desde abajo, ¿no? De repente, la tecnología se llama C2, C3, bueno, C5 es otra cosa mucho más grande, pero un C2, de tal manera que controle a través de cámaras todo el distrito. Si hay un delincuente que se escapa por acá, ya no necesitas de perseguir, sino simplemente estás ahí, o sea, digitalmente lo estás. Es. Entonces, simplemente sea tú por este lado, y esperar en tal sitio. Y eso es un sistema de seguridad. Todo un sistema. Claro, un sistema. La policía con el serenago, con las cámaras indicadas y, digamos, un equipo de acción rápida que pueda cubrir todas las necesidades. Pero eso se puede hacer y ahora se puede, y lo tenemos que hacer porque tú lo has dicho, Chancay va a explosionar demográficamente. No nos imaginamos hasta ahora. Claro. Hasta ahora. Porque ese es el megapuerto en América Latina. Por supuesto, y eso nos va a traer muchas divisas, nos va a traer muchas cosas,
todo el mundo va a querer invertir en Chancay. Ya se inaugura en noviembre. Y el problema está que todavía no estamos preparados. Hay y te cuento, hay una experiencia, por ejemplo, que se le va a capacitar, por ejemplo, a todas las personas que tengan, digamos, restaurantes, a los cocineros, ¿no? Se les va Calidad a de capacitar, servicio. calidad de servicio, ¿no? Que sepan atender, que sepan cocinar, que sepan adoptar sus cadenas de frío. Yo creo que eso es una buena iniciativa. Y esta iniciativa se está haciendo de parte de una cadena hotelera BHT y también de Costco Shipping. O sea, eso es para los jóvenes eso es especialmente. Fundamental, ¿no? Porque eso vamos a necesitar con el tiempo. Se recuerda que antes, cuando yo era pequeñito, venía a Lima y comía un ceviche, pero en carretilla, pero eso era un ceviche preparado con pala. Eso, por ejemplo, ahora ya cambió totalmente. Claro. Ya es un chef que ahora tiene una carretilla, claro, ya te prepara buen ceviche. Hasta la presentación ha cambiado. La presentación, sí. Lo que antes era pues una claro. desgracia y olía media cuadra. Claro. Pero hablemos un poquito del Brian. ¿Cómo va en el Brian la situación? No, todo está mal. Ya. El tema, por ejemplo, del cacao ahora está despertando. Ya. Los que roban actualmente ya no es coca, sino están robando cacao. Porque cuesta tanto. Ha subido, ¿no? Y lo otro es que, sobre todo en la parte de la margen derecha del río N, ya se han capacitado por propia decisión y apoyado por la empresa privada. La empresa privada, no el Estado. No el Estado. ¿Y de vida? No. ¿Qué pasó con Divida? No le entiendo realmente a Divida. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos están sacando ya esos chocolatitos, por ejemplo. Ellos no ven, porque ellos en realidad no venden a nivel local, porque todos ellos exportan. Claro. Pero para consumo, digamos, el cacao que ellos tienen, el cacao después de cosechar hay que hacer un proceso de fermentación. Entonces, fermentación de 6 días es para el mejor chocolate del mundo. Ese cacao, esa pasta, huele usted, compare con el mejor chocolate del mundo, no tiene el mismo olor. Claro. Y se hace un chocolate, por ejemplo, en su casa con esa pasta, es una maravilla. Ayer tuve unas visitas y por ejemplo, ese chocolate, sí, eres privilegiado porque paras en esa zona, ¿no? ¿Qué me dices del camarada José en el Brian? Yo creo que ahí necesitamos igual un grupo especial. No necesitamos cantidad, grupos seleccionados. Para mí, hasta ahora, con todos los errores, lo mejor que ha hecho es la Brigada Lobo. Esa escuela hay que continuar. Es que la cuestión está que ahí había una, ¿cómo te digo? Decisión política. Decisión política, un respaldo político. Y el respaldo político se reflejaba pues en el accionar de la Brigada Lobo. O sea, y que hicieron muy excelente trabajo. Todas las críticas que puedan hacer, sí. Pero ¿qué otro grupo ha tenido resultado? Claro. Esa es una y eso realidad. Es una parte de una escuela, eso hay que continuar. ¿Es posible terminar con todo? Sí, porque en el supuesto caso de que la policía o las Fuerzas Armadas no abatiesen al camarada José, pero el destino se va a encargar de eso. Él ya no es tan joven. Y encima eso hay que pasar toda la penuria que pasa en el monte. Tendrá dinero, pero no tiene lo que nosotros tenemos acá. Pues. No lo va a poder gastar, claro. No lo va a poder gastar. No, eso y las dolencias que tiene, entonces... y el monte es el monte. Pero él también ha hecho uso y abuso del cuerpo, porque él tenía pues al costado jovencitas y todo eso también, pues le ha pasado la factura. Le ha pasado la factura. No, el monte es el monte. El monte, de todas maneras, vivir ahí es terrible. Por más que te acostumbres, ¿no? Y no tienes, digamos, la situación de salud para una atención médica inmediata. Él podrá secuestrar a algún médico, pero el médico que va, pues no tiene pues todo lo que tiene, pues una sala, una intervención. Que lo pueda apoyar en la salud. Ojalá pues que esto termine pronto y que no haya más atentados especialmente, ¿no? Porque especialmente cuando entran las Fuerzas Armadas es muy triste escuchar. El trabajo que anteriormente se hacía, por ejemplo, eso de distribuir volantes, eso es importantísimo. Porque todos esos niños saben leer medianamente. Y todos ellos quieren salir a la ciudad, quieren tener celular, quieren conversar con la gente. Y los que, digamos, que capturar a la policía son todos jóvenes, ¿ah? Claro. El hijo, el sobrino, el otro. Ya no quieren regresar. Ya no quieren regresar, pues. Ya no quieren regresar porque acá, lamentablemente, dentro los engañaron, que los iban a matar. Ahora están con los otros, que se ha extraído en su momento, los otros colaboradores y viven feliz. Este es otro mundo, ¿no? Es otra vida. Eso es muy importante, como tú dices, ¿no? Seguir con esta situación del volanteo aéreo,
de volanteo en las carreteras para que lleguen esos volantes a los jóvenes especialmente. Y que ellos salgan, Claro. se presenten a la Fuerza Armada o a la policía. Esa estrategia hay que Entonces, seguirla, tienes toda la razón. Y obviamente, y la investigación policial ahora ha avanzado, pues, ¿no? Entonces no pueden decir que el policía los castiga porque ahora esa investigación ya quedó atrás. Claro, pues, no, ni hablar, ni hablar. Pero, ¿cuáles serían tus últimas recomendaciones para el Ejecutivo? ¿Qué podemos hacer ante toda esta situación Que de por crisis? el momento sepa escoger la señora presidenta a su entorno personal. Yo creo que allí no está tan bien, y a sus ministros, pues. Yo creo que esa es una parte importante. Y encima de que hay mucho manoseo en el Ministerio del Interior. Entonces, ministros que duran 2 meses, 3 meses, menos de 2 meses, no puede ser eso. Sabiendo escoger y dándola, y otro, que deben tener los ministros deben tener alguna independencia, porque hay mucha infiltración de personas que no necesariamente son muy buenos ejecutivos. Sí, pues. Y cada ministerio, bajo responsabilidad, debe llevar a las personas que respondan. Más idóneas. Efectivamente. Exactamente. Una última. ¿Cuál es tu opinión del ministro de la Educación? O sea, está hablando de que hay que sacar, digamos, a todos los que han firmado el padrón del MOADEF. Está hablando de contar la verdadera historia del terrorismo a través de textos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que ahí hay que avanzar. Eso es un trabajo de memoria. Yo estuve en Saxamarca hace poco, que es uno de los primeros pueblos que se levantó contra Sendero Luminoso. No es el primer pueblo. Entonces, y lo otro, pues hay que continuar publicando. Pero hay que hacer, pues, investigación de abajo. Claro. Porque lo que ahora se hace es investigación de investigaciones, ¿no? Entonces, copy y pega. Entonces, no hay... Bueno, pero yo estoy desde hace años batallando, pero el mío ya está casi ya en el horno. Qué bueno, qué bueno. Esa es información desde abajo, ¿no? Qué bueno, Pedro. Amigos de Canal N, el programa de Orden Interno y Seguridad, en estos momentos hemos tenido a Pedro Yaranga Quispe, un analista en varios temas, y nos ha tenido, nos ha hablado, nos ha comunicado de sus opiniones respecto al análisis que él hace. Muchas gracias, Pedro, por venir acá a Canal B. También. Muchas gracias, te agradezco. Gracias, Pedro.